Muchas gracias por venir a asistir a este evento. A nosotros nos hace muchísima ilusión de que estéis aquí políticos de verdad, ¿no? Y podéis sentir un poquito la política esa de verdad. Y la primera pregunta que os queríamos hacer es si cuando vosotros empezasteis en la política encontrabais también herramientas como estas que por parte de las universidades o cómo, porque ahora mismo es mucho más fácil que antes también pegarse a la política que antes, porque hay muchas más herramientas también desde internet y todo, ¿no? Pero claro, que cómo empezasteis vosotros en la política, porque esto no existiría o sí, o contarme un poquito. Bueno, lo primero que me gusta que hayas dicho que hemos venido políticos de verdad, que eso está muy bien, en un momento en que la verdad está bastante resentida, ¿no? Yo creo que la política es el ejercicio de transformación de la realidad basado en la verdad, en la constatación de hechos y sobre todo en la elaboración de ideas para que evolucione, ya digo, una sociedad de manera próspera y de manera avanzada, ¿no? Antes había menos herramientas, evidentemente. Bueno, la verdad es que mi problema es que soy mayor. Yo ya tengo 52 años, ¿no? Y en aquella época te puedo asegurar que había muy pocas herramientas y muy pocos concursos de oratoria. De hecho, yo participé en uno en Estrasburgo, en el concurso René Cassin. Me acuerdo que me fui un verano y quedé el último. Por lo tanto, no sé si el Partido Popular hizo algún tipo de recompensa luego fechándome, ¿no? Pero es verdad que en aquella época apenas había. Yo creo que este tipo de trabajos de dialéctica, de retórica, de oratoria, implican dos cosas. Por una parte, concebir cuáles son los recursos y los instrumentos de disuasión dentro de lo que es un debate político y sobre todo la interiorización de las ideas. O sea, la retórica no vale si dentro no existe una especie de trasfondo, trasunto ideológico que tienes que defender, ¿no? Buenos días, gracias igualmente por habernos invitado a participar porque es un lujo tener diputados del Congreso y en mi caso diputada de la Asamblea de Madrid, que podamos conocer el trabajo que hacéis y cómo estáis desarrollando esa labor y esperamos que de aquí salgan también futuros políticos. En relación a la pregunta que nos formulabas, yo creo que no había tantas oportunidades de aprender, la gran parte de los políticos han sido o hemos sido autodidactas, hemos ido aprendiendo con el tiempo y argumentando, algunos con más acierto y otros con menos. Y desde luego lo que es un lujo es hoy escuchar a alguno de los oradores en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea de Madrid, porque se nota mucho quién ha tratado de hacer un esfuerzo por argumentar y por buscar un discurso que contenga buenos argumentos y buenas conclusiones y quien va simplemente a buscar un buen titular, un tuit y en muchos casos una buena puesta en escena, que es al final lo que los medios de comunicación acaban comprando. Por ello es muy importante esta labor que estáis haciendo, porque hacer ese ejercicio de reflexión, de interiorización y de buscar argumentos a favor y en contra de asuntos con los que muchas veces no estáis del todo de acuerdo, pero tenéis que ser capaces de hacer el doble rizo, ese doble tirabuzón para hacer esa defensa que vuestro grupo y vuestro equipo tiene que plantear. Por tanto, tenéis una oportunidad, una suerte magnífica y desde luego desde el Partido Popular estamos muy orgullosos de esta organización y de que de aquí salgan futuros políticos con buen nivel y con buena capacidad de oratoria y de debate. Pues muchas gracias. Eso nos une con la siguiente pregunta que les iba a hacer, que es que en esta simulación, no sé si lo saben, si no se lo digo, que los diputados defienden a un partido contrario a su ideología. Ellos previamente han hecho un test y es un ejercicio difícil para ellos porque al fin y al cabo estás defendiendo unas ideas, bueno, pues que no van 100% con ellos mismos. Entonces, ¿ustedes creéis que eso es importante para un buen político, ponerse en la piel del otro partido, por muy diferente que sea? ¿Y cómo llevarían ustedes el hecho de tener que defender unas ideas contrarias a las suyas? Bueno, a ver, yo lo que no voy a entrar nunca es en el relativismo, es decir, no. Por una parte, cada vez que subimos a tribuna en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea Regional de Madrid, siempre nos ponemos en la cabeza de los demás, por dos razones. En primer lugar, porque no somos dogmáticos, porque queremos saber qué es lo que piensa el otro. La alteridad en el pensamiento político, pero en cualquier rama del pensamiento y del conocimiento, es muy importante. Y dos, porque tenemos también que ponernos en el lado de cuál va a ser todo el despliegue argumentativo que va a hacer nuestro rival político, en el sentido de rival, evidentemente, nunca enemigo político. Por eso es muy importante ponerse en la piel del otro. Evidentemente solo a efectos hipotéticos. Yo no me puedo poner en la piel de alguien de Unidas Podemos. Bueno, yo sé que tengo muchos amigos en Unidas Podemos, pero evidentemente no podría nunca defender esas ideas. Pero insisto, la transmutación del pensamiento no se produce con la transmutación, evidentemente, la transfiguración y la transubstanciación de lo que puede ser la puesta en escena, así, ¿no? ¿Qué parece? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, solo quien empatiza con los demás es capaz de comprender por qué alguien puede defender posicionamientos tan diferentes de los tuyos. De hecho, la propia Constitución española, el texto constitucional, es el mejor ejemplo de que partidos que están ideológicamente, que estuvieron ideológicamente absolutamente enfrentados, fueron capaces de separar las diferencias y de encontrar lo que les unía para alcanzar un texto común que acogiera en libertad a todos los españoles. Por eso es tan importante
importante que todavía hoy sigamos reivindicando ese papel de la Constitución que muchos no hemos vivido porque cuando hemos nacido la Constitución ya estaba aprobada. En esa línea es, por supuesto, interesante conocer cuál es la postura de otros partidos, pero eso nunca significa que tengas que comulgar con esas posturas y en cualquier caso el Partido Popular es un partido de ejemplo de discusión y de debate interno. Por supuesto que nosotros no tenemos, como planteabas, que asumir cualquier cosa, sino debatirla internamente y alcanzar cuál es la verdad y cuál es el posicionamiento óptimo en beneficio siempre de los madrileños o de los españoles, pero desde luego sin ser sectarios, sin ser dogmáticos y siempre tratando de buscar y de perseguir qué es lo que puede mover a otro a defender ideas totalmente diferentes. Muchas gracias. También nos interesa saber que cuando empezasteis en política, ¿cuáles eran vuestros referentes políticos? Así que si nos podéis decir, pues una persona que os venga a la mente cuando os hablan de cuando empezabais, a quién admirabais más, bueno. A ver, yo casi me pierdo en el pasado ya, en la historia, ¿no? Pero es verdad, fíjate, yo entro en política muy joven y mis referentes fueron fundamentalmente los referentes de la transición. Yo tenía mis referentes intelectuales desde el punto de vista del pensamiento liberal, pero eso es un pensamiento literario, un pensamiento escrito, pero desde el punto de vista de la política voy a hacer el esfuerzo, pero también la convicción de reconocer el trabajo de todos los que hicieron posible el pacto constituyente. Me da igual de cualquier partido político, desde Manuel Fraga hasta Santiago Carrillo. Todos fueron capaces de construir los puentes de un pacto que ha resistido durante tantos años y que precisamente ahora se está debilitando. Por consiguiente, quiero volver a reivindicar aquella etapa de entendimiento, de acuerdo, que fue una de las mejores etapas de la historia de nuestro país. Bien, pues en mi caso, el punto de inflexión en el que a mí me empieza a preocupar la política y quiero dedicar tiempo libre, tiempo de asueto a cuestiones políticas fue claramente el atentado de ETA que sufrió el presidente, todavía no era presidente, José María Aznar. Aquello despertó en mí un interés especial en cómo podíamos aportar desde nuestra posición de jóvenes un granito de arena y sobre todo implicarnos en la política. Ya decía Platón que el precio de desentenderse de la política es estar gobernado por los peores hombres y solo si nos desentendemos de la política acabaremos en unas manos absolutamente perniciosas para España. Ese es el punto de inflexión y siempre con la figura de Adolfo Suárez como ese gran padre de consenso de toda España, de la España moderna, y sin perder ese norte es el trabajo que tenemos que hacer los políticos del Partido Popular. Bueno, pues muchas gracias, ya os hago la última pregunta y os dejo libre. ¿Qué consejo le dais a una persona que está empezando en política? ¿Un valor que queráis destacar, que creéis que, bueno, ahora es lo que vosotros decíais, ¿no? Que los políticos hoy en día y la política ya cada vez, la gente dice que no cree más tanto en la política como antes, pero ¿qué creéis que es indispensable que tenga un político hoy en día que está empezando para que también pues ellos puedan absorberlo? La política seguramente es el arte más fascinante que existe desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento y desde el punto de vista de la transformación social, económica y personal. Por lo tanto, lo primero que le diría yo a alguien que quiera acceder a la política es que no piense en la política como un medio de subsistencia, sino que piense en la subsistencia de los demás. Que piensen que los demás tienen que mejorar sus condiciones de vida. La política no se puede convertir en una especie de jaula o una especie de cobijo donde uno desarrolla su propio proyecto personal. El proyecto de cada uno se proyecta en los demás, valga la redundancia. Por consiguiente, que haya valores, que haya principios. Se puede evolucionar, evidentemente los seres humanos evolucionamos sistemáticamente, pero siempre desde la configuración y el basamento de unos principios y unos ideales que son evidentemente indestructibles. Evidentemente dentro del ámbito del Partido Popular son la igualdad, la libertad y el desarrollo económico y social y por supuesto individual de las personas. Bien, yo creo que a política debemos llegar para servir a los ciudadanos, no para servirnos de la política. Por lo tanto, cada persona que quiera en algún momento puntual de su vida esa diferencia entre el ser y estar en política, lo que tiene que hacer es aportar conocimiento, aportar experiencia y utilizar la política como fin, no como fin, sino como medio para mejorar la sociedad y para mejorar la vida de los ciudadanos. Solo quien piensa así, con esa generosidad, va a ser capaz de aportar. El resto serán sencillamente entes que viven de la política y que hacen de la política su modus vivendi, pero no aportan a través de la política un medio de vida mucho mejor para todos los madrileños o para todos los españoles. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya esto era todo.